Seguimos en nuestro estudio en el Paracletos. El Paracletos es el consolador, es el que está llamado a estar junto a nosotros, es traducido consolador cuando Jesús dice que rogaré al Padre y enviará otro consolador, otro como yo, dice Jesús, otro a estar junto a ti. Entonces es el Espíritu Santo. Y hemos estado viendo que es el dador de las Escrituras, es también el que nos coloca y nos reafirma como hijos, testifica a nosotros de que somos hijos de Dios, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y nos trae finalmente a Cristo para conocerlo, para ser reconciliados con Dios. En Hechos 1:8 es cuando Jesús, momentos antes de la ascensión, les está encomendando a los discípulos lo que tiene que ser su ocupación en lo que resta de su vida hasta que Él venga o termina su vida de ellos. Entonces, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el ser testigo y el tener el poder, la plenitud del Espíritu Santo está ligado, es parte de lo mismo. No es simplemente el poder sentirse bien o el tener alguna manifestación o don del Espíritu para poder exhibir en una iglesia, sino el gozo. Dice en Hebreos 12 que ellos estaban en persecución y estaban muchos de ellos teniendo como la fuerte tentación de abandonar todo y volver a las tradiciones nada más y terminar con problemas y persecución. Y dice que siendo que tenemos una nube de testigos alrededor de nosotros, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él le dio un valor a los sufrimientos de la cruz, la vergüenza, la humillación, el maltrato, el rechazo. Él dio un precio muy bajo a eso. Se le hizo como el cambio que tú le das al muchacho, al cerillo en el súper que va llenando tus bolsas de tus compras. Tú le vas de lo que te dan en la caja, tú dices, le doy todos estos de 10 y 20 centavos, le doy al niño. Y o sea, es eso, es cambio que de por sí no me quiero llevar. O sea, de lo mínimo valor, entonces menospreció el oprobio, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, el gozo de Jesús era traer hijos al Padre, era dar a conocer el Padre, decir lo que oía de su Padre, hacer lo que veía en su Padre y realmente presentar de manera que al final pudo decir, si me has visto a mí, has visto al Padre. Eso era su gozo. Dice en Mateo 11, dice Jesús se gozó en gran manera y dice, Padre, te doy gracias que has ocultado estas cosas de los sabios y prudentes y lo has revelado a niños. ¿Qué cosas? ¿Quién es Él? ¿Quién es el Padre? Dando a conocer a Dios es su gozo. El gozo de Dios es darse a conocer, que tú y yo podamos conocerle. Entonces Jesús, imagina eso, no es tanto, bueno, armen sus programas y sus delegaciones y sus mesas directivas y demás para poder enviar misioneros a todos los países. Jesús dice, mira, vayan con este gozo inefable y glorioso, este gozo explosivo, ese gozo que hace tu pecho reventar, ese gozo que no hay palabras para que tú digas lo que te está pasando. Lleva este gozo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Llévenlo. Ríos de agua viva correrán de su interior, dice Jesús, Juan capítulo 7, versículo 37. Entonces, siendo así, cuando dice, y me seréis testigos, ¿testigos de qué? De gozo inefable y glorioso, testigos de plena certidumbre de fe, testigos de ser hijos de Dios, reconciliados con Él. Paz tenemos con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es ser testigo y no lo puedes contener, no lo puedes callar. Entonces, cuando dice, pero recibiréis poder, es el poder hacerlo, realmente el poder llevar a cabo eso, porque no es mi gozo, no es mi paz,
no es mi reconciliación. Si yo tuviera que repartir, es como la alimentación de los 5,000. Él dice, ¿qué tienen? Pues tenemos unos panes y unos pececillos. Jesús dice, dénmelo. Y Él lo bendijo y lo multiplicó y lo puso en manos de ellos para que ellos lo repartieran. Entonces Él dice así, ten mi gozo. Ese es gozo bendito. Ten mi paz, no como el mundo lo da, porque siempre se devalúa y nunca alcanza. No, ten mi paz, ten mi reconciliación, ten esto, mi gozo. Ríos de agua de vida fluirán así. Entonces eso es lo que hace falta. Pero entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces ten en mente esto. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, que muy central en el tema de poder, como vimos hace 8 días, dunamis, poder explosivo, poder que mueve una montaña. Le meten 2, 3 dinamitas ahí y se va media montaña hacia las nubes. Poder. El tema de poder de lo alto, como dice Jesús en Lucas 24, dice, esperen hasta que sean investidos. O sea, realmente que Dios les ponga encima esto, que les vista de poder de lo alto. Entonces otra vez, testigos me serán. Entonces el tema de poder de lo alto, poder explosivo, gozo inefable, lleno de gloria. Ese tema siempre está ligado con el ser testigo y el gozo de Jesús, que es traer hijos al Padre. Es darse a conocer en el mundo. Eso es su gozo. Entonces, cualquier manifestación o supuesta manifestación del Espíritu Santo en la iglesia o dentro de la iglesia que no imparta el gozo de Jesús, que es traer hijos al Padre, que no imparta la reconciliación y la paz que el mundo no puede dar, cualquier manifestación que parece ser, pero que realmente no tenga esto como su tema central, siempre es cuestionable también. Entonces, por eso Pablo escribe esto a los corintios. Corinto era una ciudad cosmopolita, muy sofisticada. Dice en el inicio de esta carta a los corintios, dice, me alegro y doy gracias a Dios porque a ustedes no les falta ningún don. Tienen todo, así toda la riqueza de los dones del Espíritu de Dios, ustedes lo tienen. Pero, dice, tienen división, murmuración, chismes, envidia, fornicación, borrachera, estafa, pleitos. Entonces, el tener dones del Espíritu en sí no me santifica o no es muestra de ser santificado. Es como esto. Un albañil puede ser muy buen albañil y puede ser muy deficiente albañil, pero la mochila de herramienta que tiene no te dice gran cosa de si sabe o no sabe su trabajo. Igual un mecánico, igual un herrero. Puede tener una planta de soldar nueva, cables, pinzas, y dices, voy con mira qué equipo tiene, pero no lo sabe usar. Está soldando fierro tubular y siempre perfora el fierro. Es un mecánico que siempre barre la cuerda de las tuercas porque no sabe usar su herramienta y forza demasiado las tuercas. Albañil, sus muros salen chuecos, no se pega bien el ladrillo. ¿Sí me explico? La herramienta no la sabe usar, pero es verdadera y es buena la herramienta. No es de plástico y no es de juguete. Es en serio, pero él no la sabe usar. Entonces Pablo dice a los corintios aquí en capítulo 12, lo que les pasaba era esto. La razón moral y espiritual en los corintios es otro tema que veremos después en otro capítulo aquí en 1 Corintios, pero primero no sabían lo que tenían ni cómo usarlo. Entonces versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles o simplemente etnias o naciones, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y esta última frase parece una rima, suena muy raro, vamos a regresar. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, ni nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y esta última frase también es muy importante porque es
como una regla básica, es el peine grueso, por decir, para empezar a desenredar los cabellos del asunto, para saber de qué se trata muy fácilmente. Anatema es maldición. Entonces nadie ocupa a Jesús como maldición hablando por el Espíritu Santo, que no vino el Espíritu a nuestra vida para que Jesús sea usado como una maldición. Porque a veces como que así lo tenemos, ¿no? No hagas eso porque a Dios no le agrada. Y lo que estamos dando, y será cierto que a Dios no le agrada, pero estamos utilizando a Jesús como una maldición para la vida de esa persona. Vas a ver lo que te sucede. Pues sí, Gálatas 6 dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Vas a cosechar. Pero otra vez, la cosecha va a ser amarga. Jesús nunca va a ser amargo en tu boca. Pero tú vas a cosechar amarguras por tus acciones, no por quién es Jesús. Entonces, es el problema que tenemos, que empezamos a tomar a Jesús, o el nombre de Jesús, o el nombre de Dios como un amuleto. Y empezamos como si tuviera como alguna propiedad especial en sí, como con un vampiro y el crucifijo. Y el vampiro así, o sea, y decimos, pues la palabra de Dios dice, no hay vampiros para empezar, o sea, no va a funcionar. Y los de hoy como que no les afecta. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, dice, cuando erais gentiles, una de las cosas que pasa como creyente, como discípulo de Jesús, es que tus identidades anteriores empiezan a ser modificadas. Porque ya no están diciendo, antes en capítulo 3 dice, el problema que ustedes dicen es que uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. O sea, tienen partidos políticos dentro de su ciudad, como cristianos. 1. 2, otro problema es que ellos se imaginaban que habría como diferentes unciones o ungimiento o formas de manifestar el poder de Dios en el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Entonces, no, tienes que ir acá, porque tiene una unción, no te imaginas, no tienes idea. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No es una fragancia, no es como ir al mall y entras así y te están dando tarjetitas y te están echando a ti, no, así que, a ver, prueba esta fragancia, es mejor. Entonces es fragancia de esto, fragancia del otro, que esto es masculino, esto es femenino y todo. Y no, entonces cuando eran de las naciones, y parte de eso es que de repente podemos decir, bueno, yo soy norteño, bueno, yo soy de Veracruz, bueno, yo soy costeño, bueno, yo soy músico, bueno, yo soy ingeniero en sistemas. Entonces usamos esas identidades normalmente para justificar cosas que le caen mal a la gente. Soy franco, soy tosco, soy directo, soy flojo, soy obligado, soy difícil, etcétera. Entonces, bueno, pero ya con eso está diciendo, a ver, Corintios, no digan, bueno, es que en Corinto lo que hacemos aquí, y Pablo está diciendo, ¿qué importa? Corinto, ¿qué es? Es una ciudad que ya no existe. Entonces toda su grandeza y sus excusas por lo que hacían o no hacían, hoy no sirven. Entonces, cuando erais gentiles, o sea, nuestra identidad es en Cristo. Entonces, cuando erais gentiles, se os extraviaba llevando, o sea, seguían la corriente muy fácilmente, muy naturalmente, como se os llevaba a los ídolos mudos, atribuyéndole a un ídolo, a una estatua, poderes y personalidades que realmente no tiene. Entonces, pero cuidado, porque decimos, sí es cierto. Y la mayoría de la gente hoy, si dices ídolo, está pensando en una figura de piedra que desentierran alrededor de alguna pirámide en Monte Albán. Eso es un ídolo. Pero sabemos que no es así. Ya estamos muchos dándonos cuenta que hay ídolos totalmente virtuales, mentales, que traigo aquí, y de muchas formas, y hay, o sea, la moneda de ídolos es totalmente, hay casas de cambio y puedes cambiar así, equivalencias totalmente. Entonces, por ejemplo, en esto de
los alumnos del Instituto Bíblico Eternity tuvieron una tarea de descargar un programa que les ayuda a estudiar la Biblia y tener léxico y estudiar la Biblia en sus idiomas originales. Pero fue en YouTube el tutorial que te explica cómo hacerlo. Y YouTube te hace el favor de sugerir otros videos que quizás te gusten. Bueno, y sale uno de cierto predicador en cierto canal de cable y que pone una Biblia y dice, aquí hay una raya de poder y nadie va a poder pasar. A ver, que pase alguno. Venga, como un merolico. Y empiezan y como que se topan con una pared invisible, como que si fuera de acrílico. ¡Wow! Y así, y dices, entonces si es poder. Digo, no, es televisión, hijo, perdón, es televisión. Es televisión, es ilusión, es una trampa. Esta Biblia es tinta y papel, es un documento, no es un amuleto, no es una figura mágica, es un documento. La Biblia dice acerca de las Escrituras que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la Biblia es la traducción de las Escrituras. Entonces este libro puede quemarse y no pasa nada, porque es un documento. Y si tu Biblia ya tiene uso, un día ya se le caen hojas, se le arruga el papel, y una buena Biblia es una que ya tiene uso y que tiene el olor de la grasita de tus dedos, huele a ti. Y eso indica una vida sana, porque estás en la palabra de Dios, literalmente. Ella está permeando tu vida y tu vida le está permeando. O sea, ya las hojas ya se transparentan porque tanta grasa y tanto uso y todo. Pero eso es bueno, eso indica algo bueno en nosotros. Pero finalmente, esto no es mágico. Es lo que Dios hace con las Escrituras que Él inspiró. Eso es poder, eso es lo que cambia nuestra vida. Entonces, pero otra vez, mira, acuéstate, es que sueño feo, acuéstate con tu Biblia a la mano, junto a ti. No, enchufa una lucecita en la pared junto a tu cama y que no esté tan oscuro tu cuarto porque te dan pesadillas. Eso te va a ayudar más. Esto no es mágico, que si duermo junto a una Biblia ya no sueño feo. No, ya no cenes, ya te vi. El poder de la palabra de Dios es otro, y es real, y es permanente. Entonces tenemos que ubicarnos en eso, pero de repente empezamos a confundirnos. Entonces dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ellos no eran deficientes en ningún don, pero eran ignorantes. Entonces tenían una mochila llena de buena herramienta que no sabían ni qué era, ni para qué era, ni cómo usarla. Y eso es lo que tenemos que empezar a remediar nosotros. Dice versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, en aquel entonces tienes que meterte en su mentalidad y luego voltearte y darte cuenta que no estamos tan lejos de los corintios en nuestra mentalidad. Porque si tú ibas en un viaje de mar, tenías que propiciar al Dios del mar para que tuvieras un buen viaje en el mar. Si vas a sembrar algo, entonces vas a tener que propiciar el Dios de la cosecha, de la siembra, de la luna, de la lluvia. Caray, o sea, vamos a la ciudad, ser campesino es muy complicado, ya hasta el día de hoy. Si una mujer va a dar a luz, entonces necesita propiciar la diosa del parto, de la maternidad, de los bebés, del ombligo y de todo. O sea, tienes que pagar a cada uno su lanita y su holocausto y su incienso y todo, y tener todo ya propiciado para proceder. Entonces, con esa mentalidad llegan y ya conocen a Cristo y están leyendo la Biblia, pero siguen con eso. Que tienes que ir con si quieres sanidad, con si quieres un consejo matrimonial, pero es la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir y instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que sepa qué es su herramienta, para qué es, cómo usarla y que sea un buen albañil, herrero, plomero, mecánico, etc. Entonces, bien, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios,
Cuando tú hablas de un ministerio, podemos decir, tenemos un ministerio en el hospital, tenemos un ministerio en la cárcel, y dices, ministerio suena mucho más elegante que decir servicio. Y diaconía simplemente es lo que hace un mesero cuando te sirve, toma tu orden, te sirve el plato, te retira el plato, te vuelve a llenar el vaso, el café, etc. Y tú le das, ¿qué? Propina. Entonces eso es un ministerio, es diaconía. Entonces hay diversidad de formas de servir, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Operación aquí es de la palabra de donde también tomamos energía o energético, que simplemente son efectos o formas de hacer. Entonces, hay formas de cargar una silla y moverla de un lado a otro en tu casa. Hay formas de batir la clara del huevo para hacer capeado de chiles rellenos. Hay formas de hacerlo. Lo puedes hacer con algo mecánico, lo puedes hacer a mano. Unas juran por esto, otras no. Yo con cuchara, yo con tenedor. Y pues el chiste es que el capeado salga sabroso. Entonces hay diversidad de operaciones, de efectos o formas de hacer las cosas. Y dice, pero Dios que hace todas las cosas entonces es el mismo. Entonces, ¿qué onda con eso? Hay una raya de poder. ¿Y eso qué? ¿Qué propósito tiene esa raya de poder? Y la pared invisible de acrílico y todos, no puedo pasar eso. Pero ¿para qué quieres una pared entre la gente y tú? ¿Por qué necesitas guaruras invisibles? O sea, ¿a qué juegan? ¿Te das cuenta? Imagina a Jesús, vienen a arrestarlo en Getsemaní. Hay una raya de poder, no me pueden arrestar. Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Se me hace que el servicio es a otro, no a Jesús. Pero tú ve a hacer la cuenta mejor. Entonces dice, pero a cada uno, ¿a cuántos? A cada uno, que quiere decir a todos. A cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, no para exhibición, no para comparación, no para envidias, no para soberbia, sino para provecho. ¿Cómo pides que te pasen la sal cuando estás comiendo? Algunos dicen, le falta sal. Y ya, perdón, aquí está. ¿Me pasas el salero, por favor? Otros son mucho más cortés, ¿no? Entonces, así, pero ¿qué? El chiste es que llegue la sal al plato, ¿ok? Entonces es para provecho. No es que, ¡ay, qué bonito salero! Y mira, y le haces así y sale mucho, y le volteas así, sale poco, y que, es sal que no tiene mucho sodio. Y nadie en su cabal juicio se queda alabando, examinando, analizando el salero. Échale sal, come, para tu provecho. ¿Ok? Entonces, cuando dice eso, que a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, nota que es doble plural, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como yo. Entonces no es como Amos del Universo, X-Men, que cuál es tu poder especial y que o quitas tus gafas y fuego de los ojos, o puedes mover las cosas así como Jedi y ahorita te cambio la llanta y las tuercas solitas. O sea, no es eso. ¿Qué propósito tendría? Hace una interesante caricatura o película, pero no. ¿Qué propósito tendría? Entonces, y cómo eso exhibe a Cristo, cómo eso refleja el gozo de Jesús. El poder hacer trucos, ¿no? O sea, hay gente que con un truco te saca una moneda de aquí, saca un conejo de su sombrero, saca un ramo de flores de la manga y dices, ¿cómo lo hizo? Corta en dos una mujer en una caja y dices, ¿pero cómo lo hizo? ¿Ok?
que tiene los aros y hace así, ya son varios aros, ya es una cadena y dices, a ver, hazlo otra vez. Pero ¿qué propósito tiene? Dices, este sabe mucho y este es muy, muy, muy tremendo. El fin de todos esos trucos es quedarte con el mago con la boca abierta. Y Jesús nunca viene con el gozo de dejarnos con la boca abierta, sino para traernos a su Padre, reconciliados, en paz, llenos de gozo glorioso. Eso es su gozo de Jesús. Y nos da herramienta para que en la iglesia y fuera de la iglesia podamos edificar su casa, siendo piedras vivas y una morada de Dios en el Espíritu. Seguimos leyendo y nos lo va a explicar más. Versículo 12. Ya en estos versículos anteriores simplemente muestra la diversidad de dones. Hay 9 que menciona y caben en 3 clases. No primera, segunda y tercera clase, sino como dones de poder, que simplemente muestran poder como sanidad. Dones de expresión, que son muy verbales, como profecía o palabra o hablar en lenguas, y otros que son de revelación, como palabra de ciencia o discernimiento de espíritus. Pero si te das cuenta, están revueltos. No dice, bueno, primero aquí tenemos, en el tour celestial, tenemos dones de poder, y abren la cortina y, oh, no es así, están revueltos, como la herramienta en la mochila. Está revuelta la herramienta, y tú sacas de ahí lo que vas a necesitar en este momento. Dices, sí, déjalo de X-Men. Muy interesante película, pero imagínate en una iglesia que eso sucediera. Déjalo. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Por eso hablamos mucho y habla mucho aquí en 1 Corintios de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No es un edificio, es la asamblea de los creyentes, de los redimidos. Entonces, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Entonces, por eso en cuestiones de forense pueden verificar quién es con uñas, con pelitos que encuentran enterrados por ahí. Después de años pueden identificar por el ADN quién es. Entonces, las células muertas que son mis uñas tienen el ADN que tiene mi ojo que te está mirando. Tiene el mismo ADN. Eso dice que es este cuerpo, que pertenece el dedo, el pelo, el diente, la uña, pertenece a este cuerpo. Y por eso cuando hay un trasplante de órganos, siempre hay riesgo de rechazo del nuevo órgano, porque el mismo cuerpo reconoce que no es de aquí. ¿Ok? Entonces, y dices, ¿y Pablo sabía eso? ¿Qué importa? No hacía trasplantes, pero dice, porque así, pero él observaba, y toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Vamos a ver eso después, en otra ocasión, porque es otra hasta controversia. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces imagínate, tú podías asistir a la iglesia en Corinto y alguien que es esclavo, que su trabajo es lavar los chiqueros de su amo. Y él se baña y va a la iglesia, a la asamblea. Y están de noche, están así y van a leer una epístola. Y se para ese hermano que es un esclavo, pero le dieron la noche para que ya terminó de lavar los chiqueros. Y un rico que es del magisterio de Corinto está en primera fila. Y él tiene que decir, al escuchar la exposición de las escrituras de este esclavo, sin letras y oliendo a chiquero, él va a tener que decir, amén, así sea. Eso es lo que dice Dios. Entonces, Dios reparte en esas cosas. Y lo que sucede muchas veces con estilos de gobierno en la iglesia es que se elige democráticamente diáconos, presbíteros y demás, y de repente
escogemos como escoges padrinos para tu boda. Pues quiero bonitos anillos, entonces tú eres el padrino de anillos. Y tú del pastel, y tú de la música. ¿Por qué? A conveniencia nuestra. Pero piensa, cuando Dios escoge y cuando Dios reparte la herramienta, dice, mira, tu trabajo, tu función va a ser esto, entonces te voy a dar lo que tú necesitas. Entonces no le da un montón de llaves españolas a alguien que tiene que ser carpintero. Esa herramienta no le va a servir mucho. Le va a dar el cepillo, le va a dar serrucho, le va a dar otros implementos, le va a dar cincel para madera, le van a dar otras cosas porque es la herramienta propia de su función o su oficio. Entonces, vamos adelante. Con eso dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, simplemente porque a veces tú y yo nos sentimos desubicados, sentimos que aquí yo salgo sobrando. Simplemente porque tú lo sientes no quiere decir que así sea. Y dices, bueno, eso ya lo sabía, me lo decían ya mucho, en muchas otras cosas, pero es lo mismo aquí. Porque tú dices, ay, pero esta persona lo hace bien. Entonces, mira, voy a llevar mi pariente contigo para que tú le hables, para que tú ores por mi pariente, porque yo no puedo, yo salgo chafa en este asunto. Entonces, hazlo tú. Pero otra vez, todas las cosas, dones, ministerios y operaciones, las hace uno y el mismo Espíritu. No los hace fulano, sutano y mengano. Simplemente son ellos también herramientas, como Dios se refiere a Pablo. Así dice a Ananías, ve y ora por él, porque es un instrumento escogido. Yo lo escogí para el trabajo que voy a hacer. ¿Ok? Entonces dices, entonces todo eso que yo sé hacer, ¿no le sirve a Dios? Así es, no le sirve. ¿Crees que por ser médico que tú tienes un don de sanidad? ¿O porque eres contador tienes un don de administración, que es algo que aparece aquí? ¿O porque eres bien platicón y alegón, que eres evangelista o predicador? ¿Crees que por eso que te gusta hablar y no se te acaba la saliva nunca? Entonces, pues entonces Dios me pone a ser evangelista, y pobre de la gente que se encuentra conmigo porque no le suelto hasta que no se doble la rodilla antes de... Pues sí, sí, pero eso simplemente es una muestra de tu poder. ¿Te das cuenta? Es lo que tú puedes hacer. Y antes de ser cristiano lo podías hacer. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué? Y dices, sí, nada de lo que eres o traes o puedes hacer le sirve a Dios. Y todo lo que puedes y eres y traes le sirve a Dios. Todo y nada. Déjala escoger. Y Él te da lo que le va a glorificar cuando tú lo haces. Y dices, sí, no me late. Y sí, ahora, tenemos dos campamentos, por decir, en este asunto, que la palabra de Dios empieza a confrontarnos. Tenemos los carismáticos, por ejemplo, y dones, aquí en plural, es carismata. Entonces de ahí dices, sí, por eso carismático. Es mucho énfasis en el movimiento carismático en los dones del Espíritu Santo, dones y manifestaciones. Y hay gente que dice, pero no se trata de eso, se trata de Cristo. Y plantan sus estacas aquí. Y ya, no, así. El problema es que la palabra de Dios confronta a ambos, porque estos ignoran de los dones, porque hay cosas que se presentan que no son bíblicas. Pero estos también ignoran. Y están tratando de aventar, como albañil, con la mano están aventando y queriendo revocar una pared con la mano y así aplanar. Se te va a acabar la mano, hijo. Saca la llana, es la herramienta que Dios te dio. Hazlo bien. Y Dios nos da herramienta. Que aquí está la lista. A uno les dado esto, a otro les dado el otro. Son herramientas para eso. Los dones por eso van a terminar cuando ya se hizo la casa. Quitan los andamios, guardan la manguera con que sacó los niveles, plomado y todo eso. Lo guarda el albañil y barre y ya. Y viene la gente a vivir. Entonces igual, o sea, nunca nadie alaba
la herramienta del albañil, pero dice, oye, ¿cómo se llama tu albañil? Trabaja muy bien, ¿eh? Sí, y sabe usar su herramienta. Entonces, versículo 16, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? O sea, imagina. En primer servicio pusimos este ejemplo, ¿no? Si todos fuéramos orejas, serían orejas en cada silla, ¿no? Y todo eso. Y alguien entra tarde y va a decir, ¿qué es esto? ¿Y de qué sirve? Es mucha oreja. O boca, o nariz. Está bien ser picudo, ¿no? Pero una iglesia picuda no necesita ser pura nariz. Entonces, por eso, si todo el cuerpo fuera esto, tus orejas sirven para algo, tu nariz sirve para algo, pero no necesitas más que una nariz y dos orejas. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, y todo eso tiene su propósito y su función. Dice versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Te das cuenta que Dios puso tus oídos a cada lado de tu cabeza, de manera que cuando escuchas un sonido, sabes de dónde viene? Escuchas que viene un carro y te volteas porque este oído lo oye más fuerte que este. Entonces dices, wow, entonces tus dos ojos están de frente, en el caso del ser humano, tus dos ojos así, y si pierdes uno, ya no ves profundidad, ya no ves bien la distancia. Entonces es muy difícil saber cuándo tienes que frenar tu coche. Entonces necesitas los dos ojos así, por eso ven hacia adelante. Y de repente encuentras a alguien que no es tan hábil como tú y te está diciendo qué hacer. Y así empezamos a estar frustrados y no nos gusta y demás, pero otra vez es como Él quiso. Y parte del proceso es reconocer lo que Dios quiso y lo que Él ha armado y amar el cuerpo de Cristo como la mujer que derramó perfume sobre Jesús. Entonces, cuando ves el cuerpo de Cristo lleno de arrugas y lunares y defectos, porque así somos los redimidos más, no los perfeccionados. Y ves alrededor, pero ¿sabes lo que yo veo? Yo veo la esposa del Cordero. Yo veo el cuerpo de Cristo. Y es un placer, es un gusto, es un privilegio poder decir, te reconozco, te amo. Eso es, y cuando veas alrededor necesitas poder discernir el cuerpo, como cuando tomamos la cena del Señor, que es peligroso tomar esto sin discernir el cuerpo. Entonces, bien, dice, si todos fueran, versículo 19, un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todo fuera oreja, ya no hay cuerpo, solo oreja. Pues dice, sí, ya entendí. Ok, vamos. Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Porque con esa mano, si entra una basura en el ojo, con la mano le sacas. Y tu mano que dices, ay, mis manos están re feas, están llenas de manchas. Entonces, pero esa mano te estira la pestaña y te ves bien bonito. ¿Okay? Entonces sí necesitas la mano. Pero igual, la mano necesita el ojo. Imagina nada más el trabajo de ensartar una aguja. Necesitas los dos ojos para medir distancia. Nunca te ha pasado y dices, ay, sin lentes, ay, ya me piqué, y por fin ya ensartas y empiezas a coser. Y esta mano, porque soy zurdo, está llevando la aguja y esta mano está deteniendo la tela. Y de repente, ay, me piqué. Y normalmente en el cuerpo de Cristo lo que sucede es esto. Esta mano anda alrededor en todo el cuerpo diciendo, la mano izquierda hay que orar por ella. Porque mira lo que me hizo. Y cuidado porque te lo va a hacer a ti. Anda con una aguja creyéndose dueña de todo. Y anda pica y pica a todo mundo. Y nomás quiere juntar tela con tela, pero no sabe lo que hace. Torpe, hay que orar. Y bla, bla, bla. Pero ¿qué es lo que sucede en tu cuerpo? Tu mano agarra y dice, así a la mano que le picó, ten y vete a otra iglesia mejor. ¿Así hace? No. La mano que lastimó, tira la aguja, agarra y lleva este miembro lastimado a otro miembro que le puede curar y ya, y atiende el problema.
Es lo que tiene que estar sucediendo en el cuerpo de Cristo. Pero, ¿cómo te explico? Ok, entonces, versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. ¿Qué sucede? ¿Por qué las depilaciones? Este vello, señora, es protección para tu piel. Déjalo. Ay, no sabes cómo me veo. Bueno, pues, pero entonces decoroso es presentable. Entonces no se te hace presentable tu hombre lobo. Ok, pero ¿qué sucede? ¿Por qué un pedicure? Por ejemplo, ese callo que te están así que ves como para algo que usan para el queso rallado, están así quitando callo. Ese callo es protección para tu pie. Tu pie fabricó callo para poder no lastimarse. Y tú ahí estás quitando. Pues sí, pero qué feo se ve. Exacto, menos decoroso. Entonces lo hacemos más y gastas dinero para hacer un pedicure y Dios te proveyó de protección natural que es un callo. Y tus uñas ni digamos. Entonces, ¿qué sucede con la pestaña? Así estirarla y que estén bien así paradas, así las pestañas, para que se vea tu ojo bien abierto. Dios puso las pestañas así para que protejan tu ojo, hagan un techado a tu ojo contra basurita y polvo. Y paramos las pestañas así, qué linda, ay, qué muñeca. ¿Te das cuenta? Y esas pestañas, pero así no, así. ¿Ok? Menos decoroso, menos digno y demás. Dios ha protegido tu hígado y tus riñones, tu corazón y tus pulmones dentro de una cerca de hueso, tus costillas, para proteger esos que son dignos. ¿Te encanta comer hígado con cebolla? No es tu platillo favorito, ¿verdad? Pero trata de vivir sin un hígado. Y por eso Dios lo ha puesto, no a la vista, sino bien protegido. Pero un gancho al hígado te dobla y te tumba, si sabes pegar. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando palearon a Jesús, le dieron en los riñones. Y aguantó. Acuérdate qué Salvador tienes. Ok, entonces, versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos honorables más dignamente o con más honor. Y los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Los que menos decorosos sí, se tratan con más, o sea, los hacemos más presentables. Manicure, pedicure, enchinar pestañas, pintar canas, y las mujeres dicen, ok, ya agarré la onda. No es vanidad, hazlo, te ves muy bien así. Pero tú eres un ejemplo ambulante de lo que está diciendo aquí. Lo que no te gustó de ti, lo que no consideras que es presentable, lo arreglas. Ok, y Dios arregló que el cuerpo tenga que cada miembro en particular. Y no todos predicamos, y no todos servimos café, y no todos trabajamos con niños en Club Semilla. Diferentes funciones y dones y lo que Dios ha llamado a cada uno a hacer. Y no tienes que decir, bueno, como yo estoy, pues lo que yo hago no importa. Versículo 24, porque los que nosotros son más decorosos, más presentables, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece y no se presenta en la reunión, todos están, ¿ahora qué hacemos? Oye, préstame tu llave porque yo no traigo y él tiene y él no vino. Y ahí está la complicación. Tú no sabes que tienes una vesícula hasta que no te dé guerra. Nunca te acuerdas de tus córneas hasta que no te entre una basurita a los ojos o estés horas en computadora, ya te ardan los ojos. Te acuerdas que tienes córneas. Nunca te acuerdas de que tienes una cóclea y laberinto en cada oído, en el oído interno, que establece equilibrio o, cuando no funciona, te da un vértigo para morir.
No te acuerdas que tienes eso y mide lo que tiene la medida de tu uña, de tu dedo más chiquito. Es algo tan chiquitito y si no funciona bien, destruye tu vida. Y así estuvo mi esposa 2 años. Y nunca te estás pensando, a ver, ¿cómo estará mi cóclea? ¿Cómo estará el laberinto? A ver, laberinto, ¿cuántos dicen amén? O sea, nunca, ni siquiera pasas lista, nunca estás acordándote. Tu vesícula se encarga de sí misma, de recordarte que ella existe. Y así tus vértebras cervicales en un accidente andas con collarín porque, ahora te acuerdas que tienes vértebras, pon tu cinturón de seguridad. Entonces por eso, o sea, esas son las cosas. Cuando un miembro está sufriendo, todo el cuerpo recibe el aviso. Y dice, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, los demás se llenan de envidia. No, dice, si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver en unos versículos más una razón por qué. Cuando no se trata de ti, cuando no se trata de mí, sino se trata del gozo de Jesús. ¿Qué es el gozo de Jesús? ¿Qué es lo que da más gozo a Jesús? Entonces ya no caben envidias, desánimos, ya no cabe todo eso. Seguimos leyendo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Si es cada uno, somos todos. Y a unos Dios puso en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, también los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? A ver, ¿cuántos apóstoles tenemos aquí? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? No, pero el hecho de que no haces milagros no quiere decir que no seas parte del cuerpo y que Dios no te quiera o no te pueda usar y que no eres partícipe del gozo de Jesús y tienes algo que hacer en tu vida. ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y eso lo vamos a ver también después. ¿Qué es lo que la diversidad de los dones y de los ministerios y todo lo que el Espíritu imparte en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Esa diversidad también tiene una unidad. Pero vamos a 1 de Pedro, capítulo 4. Y algo importante que necesitamos captar aquí, vamos a leer un versículo y luego leerlo en su contexto, es que ellos estaban viviendo terribles persecuciones, los que recibieron esta carta de parte de Pedro. Muchos habían sido desterrados, entonces llega a su mano esta carta en la dispersión por la persecución que había para cristianos. Habían perdido casas y trabajos familiares. No sabían con certidumbre cómo iba a ser el próximo año o siquiera el día de mañana. Entonces, versículo 10, en este contexto que Pedro les escribe esta carta, viene también esta exhortación, versículo 10, 4:10, dice, cada uno según el don que ha recibido. Otra vez, recibes el don, no es algo que naciste con eso o que es un talento tuyo, una habilidad natural tuya, sino es algo que has recibido y que vas a tener que entregar también al final del día. Es una herramienta que Dios te prestó, que vas a devolver al final cuando ya no sea útil. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Otra forma de decirlo es pónganlo al servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, que sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero ahora vamos a leerlo en su contexto, desde el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es el entorno normal de la iglesia sana, el cuerpo de Cristo sano, es eso. Ferviente amor, el amor cubriendo multitud de pecados, velar en oración, ser sobrios, reconocer en qué estamos viviendo y qué viene después. Entonces,
hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Dice, ¿cómo puede gente que está llena del Espíritu murmurar? Es bien fácil. Ay, lee la primera epístola a los Corintios y te darás cuenta. Dice, cada uno según el don que ha recibido. En ese contexto de persecución, de pérdida, de peligro, de desesperación, de incertidumbre para el futuro, en ese contexto que están viviendo, Pedro les dice, o más bien el Espíritu Santo les dice a estos cristianos, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, póngalo al servicio de los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y multiforme es una palabra muy interesante aquí. La palabra es la raíz de donde tomamos nuestra palabra pincel, pintar y pictórico. Entonces algo que representamos, un dibujo, algo pictórico, o el pincel que es para pintar y hacer un dibujo, un cuadro de pintura, o pintar en sí. Entonces todos vienen de esa misma palabra. Entonces cuando dice multiforme, ellos que leen esta carta, que se está leyendo en un grupo y vienen así, me acaban de correr, tenemos que irnos a vivir en otra ciudad, ya nos quitaron todo y están leyendo esta carta en la reunión y ellos están oyendo. Tú necesitas, con el don que Dios te ha dado, tú tienes que ponerlo al servicio de los demás. Dices, pero no sé dónde voy a estar mañana. No sé frente a quién voy a estar mañana. Mi vida es muy insegura. No sé el futuro. Hay desesperación total. Es peligro. Nos quitan todos. Nos matan. Nos echan en la cárcel. ¿Cómo que un don? Y algo que yo veo es que la iglesia en toda su historia, en cada parte del mundo hasta el día de hoy, donde la iglesia está en extrema necesidad y desesperación, donde hay peligro, donde hay incertidumbre, entonces Dios da más. Y cada derramamiento de su espíritu en la China, en África, en India, en Filipinas, en Centroamérica, siempre corresponde a extrema desesperación, necesidad, incertidumbre, y que la iglesia se está dando cuenta. Queremos hacer la voluntad de Dios y no hemos podido ni mover un palillo y estamos frente a un bosque. No podemos hacer nada. Y Dios dice, yo sí, aquí estoy. Entonces, en ese contexto vivían ellos y dice que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que ellos oyeron cuando se leyó en griego, nosotros nomás decimos multiforme. ¿Cómo será eso? Bueno, para ellos lo que ellos están oyendo es, ellos están viendo un pintor con su paleta y todos sus óleos o acuarelas y sus pinceles. Brocha ancha, así blandito, una que es bien delgadita, a veces las cerdas son duras, a veces son blanditas, y tiene así, y sus pinceles así, y su boina, si tú quieres. Entonces ahí está, y está haciendo esto. Hace prueba y brochazos, luego cambia de pincel, y está haciendo los brochazos y poniendo pintura sobre un lienzo. ¿Qué es lo que Dios está pintando con su multiforme gracia? Que su gracia es pictórica. Que Él usa las situaciones que pone frente a nosotros para poder arrojar pintura sobre un lienzo. ¿Qué es lo que Dios está pintando? El rostro de la iglesia es Cristo Jesús. Eso es su rostro. Eso es lo que Él está presentando al mundo. Y obviamente tú ves alrededor, y yo veo alrededor, y me veo en el espejo, digo, no, eso no es el rostro de Jesús. Por eso, y la multiforme gracia de Dios, y los dones del Espíritu, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, lenguas, discernimiento de texto, milagros, administración, servicio, ayuda, etcétera. Muchas cosas que menciona la Biblia son los pinceles y los colores y que revelan la gracia de Dios. Y dice, si está usando este esclavo sin letras para decirme la palabra de Dios que me abrió un panorama y me reveló el perdón de Dios, así sea. Y no estamos, pero ya en la pintura, si tú te acercas en un museo, si te dejan, puedes ver la mano del pintor, puedes ver cómo, con qué pincel, con qué brocha aplicó la pintura, y puedes ver cómo la pintura se hizo parte de la tela. Y en historia, en tiempo y espacio, vivimos tú y yo en una tela, y Dios está
impregnando esa tela con colores, multiforme gracia, pintando algo. Y los dones del Espíritu de Dios simplemente son parte de eso. No lo podemos poner en una categoría opcional para carismáticos. Es para la iglesia, es la gracia de Dios revelada en otra forma más. Plenitud de gozo, plena certidumbre de fe, gozo inefable, lleno de gloria, ríos de agua viva, la certidumbre de ser reconciliado, perdonado, de ser hijo de Dios y asegurado en esa relación con Él, nacido de nuevo, convencido de pecado, de justicia y de juicio, convencido de su bondad y su perdón y su amor. Eso es, y es multiforme gracia de Dios. ¿Cuánto ama Dios a México? Si no tienes idea cuánto ama Dios a México, te pregunto, ¿cuánto te ama a ti, mexicano? ¿Cuánto te ama? ¿Qué ha hecho para traerte a sus pies, para hacerte ver, para hacerte apreciar, para convencerte? ¿Qué ha hecho? ¿Y qué no hará por todo México? ¿Qué es lo que México necesita? Y tú y yo no podemos mover nada. Así es que en extrema desesperación, extrema necesidad, con futuro incierto, imposibilitados, necesitados, podemos venir a Dios y decir, ok, como vaso limpio y vacío, vengo a ti, que me llenes, que me uses y que me derrames sobre esta tierra seca, que me derrames y regreso y hay más, y que me derrames y regreso y hay más, hasta que esta tierra sedienta quede saciada. ¿O tienes un programa que te sirve mejor? ¿Por qué no simplemente decir, Señor, aquí estamos, estoy sediento, la tierra está sedienta, la ciudad está en ruinas, el país está en ruinas, no saben qué hacer, la gente está enojada, está desesperada, y Cristo Jesús es lo que necesitan, y seca está de sed su lengua, y Dios desde los cielos oye su voz cuando se clava su lengua a su paladar de sed. Dios los escucha y Él derramará su espíritu, Él abrirá ríos en las alturas, Él lo hará. Y seca está de sed nuestra boca, pero Él nos puede escuchar aún así hoy.